Hola X3, qué agradable es verlos de nuevo por aquí. La ganadora del tema de hoy ha sido el tema de las familias. Estaré haciendo este tipo de votaciones, así que estén atentos para elegir el próximo tema. Ahora, como siempre digo, vamos directo al grano. Hoy les traigo: ¿qué es lo más perturbador que ha pasado en sus familias? Mi abuelo cuando estaba vivo le gustaba cazar, siempre traía su arma. Cabe aclarar que yo todavía no nacía, pero mi familia me decía que una vez cazó un zorro pero no sabía que estaba embarazada y que cuando empezó a desmembrarla se dio cuenta los bebés todavía estaban en su bolsita juntos, y me dijo mi tía que él los guardó en un frasco para mostrarlos a todos. En mi familia no les gustaba pasar por su cuarto donde estaban los frascos, y que cuando murió todos iban a su cuarto a tirar eso, pero que nunca encontraron ese frasco por más que buscaran, y hasta ahora no sabemos qué pasó con ellos. Mira, es que lo raro de los Vizcaya, de parte de mi familia de mi papá, él me cuenta a mí y a mi mamá que lo raro de los que tengan ese apellido, y bueno, los que fueron los primeros y hasta ahora, es que cuando van a morir es porque les da un derrame cerebral. A todos los que tienen ese apellido y que sean descendientes. A mi papá, una persona que no diré nombre, le quiso dar unos esclavos para que le sembraran, y si no les quería pagar que los mandara con San Pedro, y le dio una pistola, pero mi papá no aceptó. Hola, vengo a contar algo que no es tan fuerte pero lo cuenta. Recuerdo que en Navidad del 2022, mientras veíamos una película mi familia y yo en la sala, escuchamos unos ruidos. Al principio no le tomamos importancia hasta que se empezó a escuchar más fuerte y se escuchaba que pedían ayuda. Salimos a ver y era la hija de mis tíos, que vivían justo al frente de nosotros, y le fuimos a preguntar qué pasaba y nos dice que mi tío le estaba pegando a su mamá. Entonces mi papá y mamá y mis abuelos fueron a ver y lo detuvieron. Mis primos, los cuales eran 3, durmieron en mi casa y mis tíos y mis papás pasaron toda la noche juntos para evitar que se vuelvan a pelear. Al día siguiente vi a mi tía y tenía el ojo morado y la nariz casi rota y la cara morada e inflamado, y se le notaba que el cuello estaba rojo como que si mi tío la estaba ahorcando. Hasta ahora siguen viviendo juntos y no han vuelto a pelear. Hace unos años mi abuela y mi hermana y yo estábamos en la casa y estábamos haciendo la comida para Navidad, pero mi abuela pidió una botella a mi abuela, me la había pedido a mí pero no había botellas, entonces mi hermana y yo empezamos a buscar pero no había nada. Entonces le fui a decir a mi abuela, pero ella se enojó, y ella agarró el cuchillo y estuvo a punto de aventármelo, pero se dio cuenta y dejó el cuchillo en la tabla. Casi muero. Hace un año mi papá falleció, y antes de que falleciera yo le dije a mi mamá que había visto a las 3 de la mañana a mi papá parado con los ojos llenos de lágrimas, y un lunes mi padre murió ahorcado. Aclaro que mi papá ese día peleó con mi abuela y él tomaba, pero mi abuela nos dijo que ese día él había estado bien y no había tomado. Recuerdo que cuando lo vi eran las 3 de la mañana y me terminé asustando. Mi tía tuvo una relación con mi hermano. Mi tía me tocó cuando tenía 10 años, era Navidad ya de madrugada, entró al baño de mi casa ya que siempre hacíamos la cena afuera de mi casa con mi familia. Cuando iba de regreso entró a mi habitación, recuerdo que ya andaba tomada porque se comportaba extraño, me empezó a decir cosas como de cariño y luego empezó a acariciarme en todo el cuerpo y hasta llegar a mis partes íntimas. Nunca se lo dije a nadie. Al día de hoy mi tía está viviendo en Estados Unidos con su ahora esposo e hijos, y ya no la he vuelto a ver, y me alegra, al parecer no recuerda nada de lo que me hizo esa noche. Recuerdo que mi abuelo en la época del 68, le tocó que justo fue lo de Tlatelolco. Ese día él estaba para sacar unos documentos y como se veía joven, policías lo confundieron con estudiante y afortunadamente no lo desvivieron ahí mismo, pero lo metieron al bote o algo así. El caso es que mi abuela tuvo que sacarlo y hasta ahí quedó, pero mi abuelo dijo que fue de los peores miedos que tuvo. Mi papá mucho antes de morir le confesó muchas cosas a mi mamá, y una de ellas fue que mis tíos habían abusado de él. Mi abuelo paterno y abuelo materno son hermanos. Se robaron a un niño hace muchos años y sigue en nuestra familia, como uno más, y nadie le dice la verdad, porque es hijo de una hermana de mi abuelo. Mi abuelo acusó a mi papá con los militares para que se lo llevaran, era en la guerra de Malvinas.
Mi abuelo fue como un comisario y contó que un día tuvo que ir a recoger un cuerpo prácticamente irreconocible y la única forma de saber quién era fue por su credencial. Mi bisabuela tenía una estrella satánica en el piso de la sala, no estaba escondida, estaba literalmente en el centro. Les contaré la mía. Nosotros vivíamos en familia grande con todos los primos, tíos, etc. Un día, llegó un desconocido bajo los efectos de la droga y empezó a atacar a mi mamá y a mi tía. Un tipo que trabajaba en la casa, tomó un tubo y le pegó hasta que ya no respiraba y como fue en defensa propia nadie fue a la cárcel. Cabe recalcar que yo solo tenía 7 años cuando pasó eso y lo presencié todo. Mi papá a los 12 años fue a recoger hojas de coca porque ganaba más. Un día lo iban a reclutar pero él se salvó. Mi bisabuelo, en paz descanse, desvivió a un cura de 3 tiros, nunca lo descubrieron y solo mi papá sabía dónde se escondía. Mi papá de niño vivía en un pueblo en Boyacá, y como con 10 años lo mandaron a que trajera a un tío que estaba tomando en una cantina y cuando venían de vuelta, en esa época estaba muy fuerte lo de los godos y liberales y al tío de mi papá lo desvivieron como entre 5 enfrente de él a punta de machete, 10 años tenía mi viejo. Según mi papá, el tío no estaba metido en esos problemas, por ese suceso se fue toda la familia a Bogotá a empezar de cero. Hace muchos años mi mamá descubrió que mi papá salía con una chava de 15 años, en ese entonces mi mamá tenía 26 y mi papá 27, y la chica casi la embarazaba. Actualmente esa muchacha tiene 18 años, ahora entiendo por qué mi mamá no le gusta que mi papá me muestre cariño. Mi tía está con un policía, famoso en mi pueblo, el cual estaba casado, ahora, 10 años después él fue acusado el año pasado por acostarse con una de las Miss de concursos de belleza nacional, y él tiene 49 años. Aun cuando era niño mis padres como siempre de costumbre se pelean discutiendo, en la noche mis padres se atrevieron a pelear pero a golpes, aún tengo recuerdos sobre eso, nunca entenderé por qué se atrevieron a pelearse de esa forma y más, cuando estuvimos mi hermana y yo de pequeño, nunca lo entenderé. Mi abuela paterna agarró gasolina y le echó en el cuello a mi padre para después prenderle fuego. Esto pasó mucho antes de que yo naciera. En mi familia, mi prima fue abusada por mi tío y le dijo a mi mamá y tía pero este les dio dinero para que no dijeran nada. A mi familia, de parte paterna, siempre escuchaba que mis tíos y primos hacían tocamientos individuos a mis primas incluso a mí cuando era niña, y todo el mundo se quedó callado como si nada hubiera pasado hasta que una vez un tío se casó con una prima lejana y tuvieron una hija. Lo loco de esa tía es que apenas nació la niña ya la dejó abandonada afuera de la casa para que juegue, y la señora se va a tomar y no sé con quién se mete porque una vez una moto llegó en madrugada en su casa y le lanzaron piedras mientras la insultaba y pidiendo que saliera. Desde allí mis tíos se mudaron de casa y mi familia paterna se hace la ciega como si no existieran. Mis abuelos hace 20 años querían secuestrar a mi bisabuelo para golpearlo y encerrarlo en un pequeño cuarto para que orinara y comiera en ese mismo cuarto, básicamente como a un perro. Lo intentaron varias veces ya que mi bisabuelo fue inhumano con ellos de pequeños. A mis bisabuelos los obligaron a casarse entre sí aunque eran primos, ya que en ese tiempo una vez que se quedaron atrapados ellos dos al lado del río y la demás familia del otro asumieron que estos se habían acostado y que decían que mi bisabuela estaba embarazada, aunque a pesar de que pasó un año después de lo sucedido nunca dio a luz. Mi abuelo era cadete de militar y recibió la orden de Tlatelolco del 68, dice que él y los demás cadetes tuvieron que mover todos los cuerpos y los echaron en camiones de basura, no supo qué pasó después. Un tío murió, pero no se sabe exactamente si fue un suicidio o asesinato, ya que tuvo problemas con su pareja esa noche. Quizás ella con otros le quitaron la vida, ya que lo encontraron colgado del techo y con manchas de manos en la cintura. La verdad nadie de la familia sabe qué pasó y hasta el día de hoy nadie nunca supo de la que fue su pareja, ahora todo es más que polvo.
Mi mamá cuenta que su abuelo tocaba a su prima, dice que lo descubrió por un agujero mal tapado de una puerta vieja, dice que le pagaba a la niña para que no dijera nada, aparte de que también vio cómo su tía desvivió a su bebé, hijo de la tía, ahogándolo con un aguayo o mantas creo. Que una tía abortó solo por el hecho de saber que iba a ser un varón. Se lo sacó y en su carro lo fueron a tirar a un basurero o terreno, mis abuelos fallecieron pero jamás la perdonaron. Mi abuelo desvivió a su primera esposa después de haber dado a luz a su primer hijo, mi tío más viejo, y se juntó con otra mujer la cual se hizo pasar por la verdadera abuela y la mamá de mis tías no supimos la verdad hasta que ambos fallecieron. Mi abuelito maltrataba a mi abuela. Se casó con ella a los 14 y mi abuelito tenía 15, me tocó ver cómo le pegaba a mi abuela por pasarse de sal en la comida, según palabras suyas. Duraron 60 años casados hasta que mi abuelita falleció, él tuvo otra pareja que ahora trata como una reina, pero lo malo está en que mi abuelito fue el causante de que mi abuelita falleciera. Mi abuelo paterno desvivió a alguien que lo molestaba cuando era niño, por esa razón tuvo que irse a otro pueblo con su familia. No es nada comparado con lo que le pasó a esas personas, pero una vez también tuve que defender a mi madre de mi padre, él no estaba borracho ni nada pero él intentó acuchillar a mi madre, yo me tiré encima de él, le quité el cuchillo y lo tenía agarrado para que no hiciera nada. Le quité eso e inmediatamente llámanos a carabineros, y cuando todo se calmó, mientras venían los carabineros vi como mi madre tenía el cuello y las manos rojas porque mi papá la había agarrado de ahí. Mi abuelo se casó con mi abuela, él teniendo 21 años pero mi abuela tenía 12. Cuando tenía 11 años, mi primo de 13 se frotaba sus partes con las mías, aunque los abusos ocurrían desde mis 5 años. Este suceso fue importante. Mi primo siempre me decía que no dijera nada o me golpearía y me asfixiaría con una cobija. Un día, me armé de valor para hablar porque temía que empezara a tocar a mi prima de 4 años. Se lo conté a mis padres, y ellos se horrorizaron. Le dijeron a los padres de mi primo, pero no les creyeron porque él era bueno en los estudios y, según ellos, una muy buena persona. A mí me acusaron de buscar atención y manchar su reputación. Mis padres no hicieron nada porque los hermanos de la madre de mi primo estaban metidos en cosas turbias, y ella amenazó con hacerle daño a los padres de mi madre. Actualmente, solo mis padres y tíos saben del asunto. Mis tíos no le contaron a mis abuelos porque, si lo hacían, dejarían de recibir apoyo económico de ellos. Era la fiesta de graduación de mi primo. Mis dos tíos se enzarzaron en una pelea a puñetazos. Se les rompieron las camisas, quedaron hechos un desastre y llenos de sangre. Los vecinos llamaron a la policía. Ambos estaban borrachos. La fiesta terminó. No se hablaron durante años. Tengo una tía que contó, casi con humor, cómo metió a varios gatos en una bolsa de basura para perderlos en un río. Los demás lo tomaron a risa, pero a mí ya no me da comodidad estar con ella ni con esa parte de la familia. Otra historia es que un familiar por parte del narco le quitaron la cabeza y la dejaron en una plaza famosa de mi ciudad. Yo era muy cercana a mi bisabuela cuando era pequeña. A ella le faltaba un ojo, y cuando le pregunté a mi mamá, me dijo que de niña corrió con un palo, se tropezó y se lo clavó. Ya de grande, en una pijamada, mi abuelo me contó la verdad. Mi bisabuelo era un alcohólico abusivo que le quitó el ojo a golpes. Le robaba el salario a sus hijos, los golpeaba y gastaba todo en alcohol. Si mi bisabuela no le cocinaba algo especial, también la maltrataba. Entendí por qué nadie hablaba de él. Ni siquiera sé su nombre. Lo bueno es que, cuando mi abuelo salía con mi abuela, un día ella le contó, entre lágrimas, otro abuso de su padre. Mi abuelo lo noqueó y lo dejó tirado. Bien merecido. Mi abuelo murió. Él vendía fruta y ganaba bien. Mi tía lo encontró y le robó más de $50.000 que llevaba en su cartera, tarjeta y efectivo. Dijo que el dinero se había perdido. Un tío bisabuelo, hermano de mi bisabuelo, estuvo en la cárcel por matar a 2 mujeres, su esposa y su cuñada. Intentó llevar a una en una maleta de Bogotá a Barbosa, Santander, para desaparecerla. Le dieron 32 años y murió en prisión. Mi abuela tenía 12 años cuando pasó. Un
día, mis padres tuvieron una fuerte pelea porque mi mamá descubrió que mi papá la engañaba con su amiga. Se gritaban, y mi hermano menor lloraba. Salí y vi a mi mamá con un cuchillo en el estómago, amenazando con matarse si mi papá se acercaba. Corrí a llamar a mis hermanos. Cuando volví, ella ya no tenía el cuchillo, pero tomó algo del cajón de las verduras y dijo que se envenenaría. Mi papá se lo quitó. Mis hermanos llegaron y los calmó. Esto pasó en agosto del 2024. Mi hermano menor tenía 8 años y seguramente quedó traumatizado. Hoy, todo parece normal, como si no hubiera pasado. Unos familiares formaron parte del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivieron, pero quedaron con amputaciones por el frío. El ahijado de mi mamá murió cuando yo era niño. Me dijeron que lo asaltaron y se resistió. Años después, supe la verdad. Lo mataron a golpes por estar con una mujer casada. Mi abuelo me contó que, cuando era de los feos, F2, una madre le pidió justicia porque un hombre abusó a su hija y la policía no hizo nada. Él y un amigo lo atraparon y lo colgaron de un árbol con un cartel de violín. Me lo contó cuando tenía 10 años. Yo estaba jugando a las escondidas con mi hermana y cuando me estaba escondiendo mi mamá estaba hablando en una llamada y escuché que dijo que hizo un aborto y después se casó con mi papá y no escuché nada más, lo que no sé si hizo el aborto porque el bebé era de otro y mi papá no aceptó o no sabía nada mi papá. Mi abuelo materno junto con un amigo le quitaron la vida a alguien a golpes, estando todos ebrios. El amigo se echó toda la culpa porque estaba a punto de nacer mi mamá y se apiadó de mi abuela. Al poco tiempo mis abuelos se separaron. Actualmente mi abuelo sigue tomando, nunca lo dejó, y sigue siendo un tipo violento. Está solo y nadie lo pesca. Mi tía paterna, quien es esquizofrénica, tuvo un aborto clandestino obligado por mi abuela. Sospecho que desde ahí su salud mental fue en picada sin retorno. Mi abuelo era policía en la época de la última dictadura, contó cuando estaba tomado, que lo obligaron a desvivir a una persona secuestrada porque si no, lo iban a matar a él. Creo que eso le generó un trauma que lo hizo consumir más alcohol y cigarro hasta que le detectaron cáncer terminal y falleció cuando mi viejo tenía 18 años. Mi madre fue abusada siendo niña por 3 hombres diferentes en diferentes circunstancias. Uno de ellos un sacerdote. Que mi tío mató a un violín en su pueblo, se emborrachó una Navidad y lo confesó llorando, que en su pueblo había un señor que abusó como a 3 mujeres y a varios animales de granja, y que la policía no podía hacer nada para detenerlo. Así que, entre varios hombres se pusieron de acuerdo, lo emborracharon y camino a su casa entre todos lo desvivieron a machetazos. Justicia, cuando no hay justicia supongo. Cuando yo tenía 8 años vi como unos policías se llevaban a mi tío materno, ya que una amiga de mi prima les contó que él la estaba acosando y que él solía visitarla para tomar con ella tenía 15 años, ellos vivían 5 cuadras de su casa. Un día vi a mi tío como si nada hubiera pasado, pero fue un error ya que se enojó con la chica y la siguió hasta el colegio e intentó golpearla con un palo que consiguió, sus profesores se abalanzaron contra él y se lo llevaron nuevamente, y pues no he sabido nada de él, solo sé que se fue a Perú a trabajar. El hermano de mi abuelo le quitó la vida a uno de sus hermanos solo por una mujer y solo mi abuelo fue quien vio cómo enterraba a su propio hermano, pero mi abuelo no dijo nada por miedo a que su hermano le hiciera lo mismo. Cuando mi abuela era joven era muy pero muy pobre, ella vivía junto a sus 11 hermanos, su madre que iba a la Ciudad de México a vender y los dejaba solos. Debido a la extrema pobreza mi abuela era la segunda mayor de los 12 que eran, y mi abuela solía ir a las tiendas a robar comida porque no tenían dinero, un día que la cacharon robando y el dueño de la tienda le prendió fuego en el cuello a mi abuela, no sé cómo sobrevivió, dice mi abuela que no se acuerda bien, y actualmente tiene una cicatriz que confirma la historia. Una fue cuando era pequeño como 6 años yo la verdad no recuerdo, pero tengo una hermana que en ese entonces ella tenía como 14 años. Y yo tengo solo un recuerdo donde ella estaba acostada en la cama, abierta de patas con esa madre bien peluda y yo estaba dentro de ahí con mi amiguito, pero nunca le he dicho nada porque yo no sé si eso fue real, pero yo lo recuerdo muy real. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy 100% seguro de que nos veremos muy pronto.
No olviden seguirme en TikTok, donde subo fragmentos de mis vídeos. Y también pueden escribirme para saludar o enviarme sus relatos. Y para concluir, un saludo a las siguientes personitas.